gran salto para el establishment, un gran fraude para la humanidad. Astronauts to the moon. Saludos y reconocimiento a los grupos de Facebook, Tierra Plana Uruguay, Terraplanistas Latinoamérica, Tierra Plana, Terraplanismo Avanzado, La Tierra es Plana Argentina, Tierra Plana Argentina Investigación, Tierra Plana versus Tierra Esférica, Tierra Plana Avanzada, Debate de la Tierra Plana Chile Investigación, La Tierra no se mueve y la página La Tierra está quieta como mi abuela en su casa. No es una creencia, es todo un símbolo y mucho más, y mucho más. No te pierdas la sección Aportes. Videos de la claraboya. Amigos, hoy buscando una solución a mi internet banda ancha, una empresa me ofrece un servicio satelital. Y allí comienzan mis preguntas. ¿A qué altura está el satélite de comunicaciones? Investigo en la web y me dicen lo siguiente. La órbita geoestacionaria es la órbita circular en el plano ecuatorial de la Tierra, en la que en el periodo orbital equivale al periodo de rotación de la Tierra. Así, al situar un satélite en esta órbita, aparentará permanecer en un punto fijo sobre el ecuador. Las antenas del satélite pueden disponerse de forma tal que iluminen la totalidad del disco terrestre visible desde el satélite y, llegando el caso, a determinadas regiones que aparezcan contenidas en ese disco. Así, con pocos satélites geoestacionarios, provistos de antenas que cubran la esfera terrestre y que estén distribuidos en longitud según sea necesario, se podrá dar cobertura en todo el planeta, excepto en las latitudes polares más alejadas, cuando estén por debajo del horizonte radial. Las órbitas geoestacionarias son útiles debido a que un satélite parece estático respecto al punto fijo de la Tierra en rotación. El satélite orbita en la dirección de la rotación de la Tierra, a una altitud de 35.786 kilómetros. ¡Wow! Alto, muy alto. Entonces pensé en la termósfera y fui a la web. La termósfera, por tanto, se ubica entre la mesósfera y la exósfera. En este estrato, los rayos X, los rayos gamma, los rayos ultravioleta, hacen que las moléculas y los átomos de sodio se ionicen, incrementando la temperatura. Debido a esta particularidad, la termósfera también es conocida como ionósfera. Cabe destacar que la temperatura en la termósfera puede alcanzar unos 2000 grados Celsius. Los transbordadores espaciales solían operar en la termósfera. Desde el 2000, la Estación Espacial Internacional se encuentra en esta capa atmosférica, donde orbita con al menos 2 personas a bordo, de manera ininterrumpida. Es importante mencionar que en la termósfera suelen destruirse o desintegrarse los meteoroides. Cuando esto no ocurre, entonces llegarán a la superficie de nuestro planeta bajo el nombre de meteoritos. Todo esto son datos de la web. Nada cierra o es idea mía. La altura de los satélites, las temperaturas que hay que atravesar más allá de los 90 kilómetros, termósfera. ¿Cómo soportan los satélites enviados? Todo esto me crea más preguntas que respuestas. ¿Alguien la tiene clara en este aspecto? Saludos. Mensaje de Jorge Fernández en el grupo de Facebook Tierra Plana. Buenas, ¿cómo les va? Un arranque bastante atípico, porque bueno, nos llamó muchísimo la atención y nos dio material. Esta pregunta que ya hace unas semanas la habíamos guardado para, bueno, de alguna manera poder pelotearla, como decimos nosotros, en el programa. Creo no, le escribí allí como contestación a su publicación que bueno, que lo iba a transcribir y a utilizar para un programa.
obviamente no es porque tengamos las respuestas, ¿no? Pero creo que siempre, y a ver si se puede entender este concepto, ¿no? Uno hace la pregunta cuando está en conocimiento de la respuesta. Es decir, uno no puede preguntar algo de lo cual no tenga ni la más mínima idea. Y esto es algo a destacar. Yo no me puedo parar y de la nada hacer una pregunta en el medio de la facultad de ingeniería, una pregunta de ingeniería, si en realidad yo no conozco de lo que estoy preguntando y hablando. Puedo preguntar por el biombo de mi abuela, pero no tiene nada que ver. Si yo estoy haciendo una pregunta específica de ingeniería en un ámbito de ingeniería, es porque la respuesta está a mi alcance, la respuesta está dada en la pregunta a la que yo estoy haciendo. Nunca una pregunta es de la nada, fortuita, gratuita y sin ninguna base. Quien pregunta está en condiciones de cerrar esa pregunta con la respuesta recibida, que implícitamente uno la tiene, porque si no, no estaría capacitado en lo más mínimo mentalmente para hacer esa pregunta. Y bueno, obviamente que este amigo sabe de lo que está hablando, aprendió de lo que averiguó, si ya no lo sabía de antes, obviamente, y hace las preguntas pertinentes de acuerdo a su lógica, de acuerdo a cómo viene barajando lo que viene aprendiendo con lo que se está dando, con lo que también pudo averiguar y ve que no encaja. Entonces, cuando se hace esa pregunta, entonces recurrir a las voces que siempre hemos tenido, como lo que llamamos comúnmente como oficialidad, y es obtener las mismas respuestas que ellos tienen para justificar que una cajita de no más grande que un altavoz de un equipo mediano, con unos panelitos solares, que vaya a saber de qué estructura están hechas como para que en realidad no se sobrecarguen los paneles solares. Tienen que estar como cubiertos con una placa cerámica transparente que deje entrar la luz del sol, pero que a su vez no deje entrar el calor, porque si no derretiría todas las células fotovoltaicas. Y una cantidad de cosas que en las minucias podemos llegar a establecer como datos para poner arriba de la mesa, y nos damos cuenta una y otra vez que son cuanto menos imposibles de conciliar. Imposible. Y si así se mande, como se dice, todo encerrado en una cápsula hermética hacia el espacio, también esa capa tiene que tener el suficiente poder térmico como para aislar lo de adentro, y una vez salida al espacio se abra, y no son menores las radiaciones y la cantidad de elementos y fuerzas a las que está sujeto de todas maneras. Pero aún así se pudiera lograr abrir todo ese mecanismo y de inmediato ponerse a funcionar, propulsándose para ponerse en una órbita geoestacionaria. Realmente, señores, es de ciencia ficción. Seguimos escuchando La Claraboya. La claraboya. Creo que hemos aclarado en algún momento, en algún instante, en el que, bueno, nosotros nos encanta, porque hasta ahora me sigue gustando la ciencia ficción, ¿no? Y algo he escrito de ciencia ficción, algo se ha presentado en teatro, y obviamente la ciencia ficción ha generado
muchos de los cambios que el ser humano se ha atrevido a experimentar. Todo lo que la mente tiende a imaginar es obviamente algo que no escapa de las capacidades que están dentro de la mente, inherente y tácitamente. Es el mismo mecanismo que estábamos explicando con respecto a quien hace una pregunta sobre algo. Medianamente uno está empapado en lo que en el tema que va a preguntar. Si no, es imposible que uno pueda formular una pregunta inteligente, inteligible, sobre todo para quien la recibe, para poder responder. Así que de alguna manera implícita en la mente del ser humano esa respuesta está. Lo que necesita es la confirmación. Por eso está en capacidad de poder formularla. Bueno, con la ciencia ficción pasa lo mismo. Cuando un escritor pone a imaginarse un escenario y además tiene que sustentarlo, tiene que describirlo. Por eso la ciencia ficción es muy descriptiva. En las películas se lleva más bien porque como todo es visual, los escenarios se arman y uno ahí lo ve claramente. Pero por ejemplo, en el caso de una novela, uno tiene que narrar específicamente si en realidad lo que tiene a la mano es algo de una invención, tiene que explicarlo, para qué sirve, de qué forma es, cómo lo agarra, cómo lo utiliza. Si ese objeto ya es cotidiano para el personaje o es algo de lo que está aprendiendo, ¿no? Y todo eso se debe dejar en claro en un par de oraciones, lo cual conlleva una habilidad para escribir que justamente hay grandes escritores de ciencia ficción como Ray Bradbury, como Asimov, Arthur C. Clarke, Julio Verne y otros tantos. Sin olvidarnos, obviamente, de quienes han escrito muchas historietas y dibujos animados de muchos años atrás que anticipaban, como por ejemplo la serie de Supersónicos. Los Supersónicos era una familia que se comunicaban por videoconferencia, que tenían pantallas planas de 50 pulgadas, telefonía móvil, una cantidad de aparatos, autos voladores que por ahora de alguna manera sí existen y está además la tecnología para obviamente para hacerlos, aunque sea con hélices tipo dron de helicóptero. Ya hay, no está desarrollado ni mucho menos en el mercado, pero realmente es algo que existe, y todo eso era algo fruto de la imaginación y de una fantasía en la que incluso no reparábamos por ser una historieta, por ser un chiste, por ser tomado a la ligera, y porque en sí mismo era un acto comedial fantasioso, que apareciera la suegra en una pantalla y poder hablar en tiempo real con ella, ¿no? Y aún así hoy día tenemos cortes y hay un montón de cosas que no pasaban en los Supersónicos, que todavía tenemos que superar, ¿no? Pero fíjense ustedes si la ciencia ficción ha servido usando este mecanismo de que lo que está dentro de la bolsa es lo que puede salir dentro de la bolsa, y no inventamos un contenido que no haya dentro de la bolsa para sacarlo, ¿no? Valga este burdo ejemplo o analogía para entender que lo que es inherente al humano es plausible de poder realizarse. Si pasó antes por la imaginación, tarde o temprano se encuentra la forma de que se pueda lograr en la forma, porque van de la mano las ideas con las realizaciones en lo humano, porque el mundo que lo rodea y los elementos que rodean al ser humano lo conforman al ser humano de la misma manera. Entonces hay una interacción muy íntima ahí. Claro, esto también se aprende o se termina de cerrar cuando uno tiene algún estudio místico, porque
entiende la naturaleza de la materia y entiende que nosotros somos formados de materia y que lo único intangible en nosotros es la conciencia. Entonces la conciencia utiliza como transformador el cerebro, pero los pensamientos, las ideas y nada de lo que nosotros tenemos como actuación cognitiva está específicamente en el órgano cerebro. No. De hecho, se ha cercenado gran parte del cerebro. El humano seguía pensando igual, al tiempo seguía haciendo puentes el cerebro para conectar sinapsis y demás. Sinapsis que muchas veces se va perdiendo con ingestas que tienen que ver con cualquier elemento que provoque alucinaciones y demás. Si al cerebro no se le da ese descanso correspondiente para que pueda rearmar un puente, se va obviamente perdiendo, que es lo mismo que pasaba cuando se cercenaban grandes partes del cerebro, cuando se hacían lobotomías y todas aquellas experimentaciones aberrantes que han salido a la luz, por parte incluso de personajes tristemente célebres. Se me lengua la traba, dijo uno. Entonces, solo es un cuerpo biológico el cerebro, el cual alberga la conciencia del ser humano, que obviamente es ese terreno insondable de lo intangible, que es justamente el mundo de las ideas. Ahí el ser humano es donde baja lo que necesita como herramienta para utilizar en su vida diaria, porque en el mundo mental todo es más rápido, todo es inmediato, es pensar, ser, pensar y estar. De hecho, aquellos que logran transformar su transcomunicación mental a un cuerpo sutil pueden recorrer las distancias indecibles y ver y conocer lugares. Tengo de primera mano, de primerísima mano, personas a la cual incluso he entrevistado para Región Ignota, en la que dan su testimonio fiel, incluso sus parejas y demás, absolutamente comprobados de esta historia. Ni falta hace aclarar, siendo que el espionaje psíquico fue utilizado durante la llamada Guerra Fría y se sigue utilizando obviamente, y se logra sintetizar muchísimos aspectos como la telepatía y demás hoy día. Entonces no es un terreno que obviamente que escape al conocimiento de muchas personas, y mucho menos en las ejidas en las que nosotros sabemos que es muy importante no perderse detalle de nada. Si el enemigo está trabajando a un nivel submental, es evidente que hay que desarrollar tecnologías que empaten o superen eso. Y bueno, y en esa Guerra Fría justamente es llamada porque en realidad era una guerra que se estaba planteando tras bambalinas, que se estaban espiando mutuamente o desarrollando tecnologías que después tarde o temprano se terminan compartiendo porque están dentro de un mismo círculo. O sea, si en realidad hubiera existido tal adversidad, el mundo estaría dividido de verdad. O sea, ¿quién va a tener latente un enemigo ahí enfrente sin moverse? O sea, hay un acuerdo, señores. Estamos de acuerdo en muchas cosas. Tenemos que establecer lazos de comunicación de acuerdo y acorde a nuestros objetivos, porque si no es absurdo meternos en una guerra con la capacidad de destrucción que hoy día hay. Realmente es desaparecer medio mundo y desaparecer el motivo por el cual existimos. Entonces es absurdo. Pensémoslo bien. La claraboya. ¿Qué pasa cuando
existe un adversario, ¿no? Existe el cuadro de fútbol contrario. O sea, uno ve que los cánticos de la tribuna prácticamente son más para el otro cuadro, dedicándole cualquier tipo de insultos o epítetos, que para el propio cuadro de uno. En la iglesia se habla más del diablo que de Dios. Y todo así, ¿no? Entonces, lo que le da vida a nuestro protagonismo es el antagonismo, igual y de la misma altura y fuerza que el nuestro, que incluso logramos menospreciar, pero que sin embargo nos genera una misma fuerza, porque si no, no estaríamos comparándolo, no estaríamos poniendo en un plano de igualdad al enaltecerlo a fuerza de querer negarlo, ¿no? Entonces es el mismo mecanismo, vayamos atando caos, el mismo mecanismo que existe para las cuestiones en las que nosotros no queremos y estamos a fuerza de negarlas dándole vida, ¿no? Que es lo que decimos a muchos detractores de este movimiento, que en realidad se dediquen a otra cosa, se dediquen a no dar más fuerza a algo que no quieren, a algo que les parece aberrante o algo que les choca. Si evidentemente aún están en la vuelta, es porque tras el mismo mecanismo de que yo estoy haciendo una fuerza contraria a algo que estoy en condiciones de saber que es de igual o mayor fuerza que la que yo estoy intentando ejercer, es porque obviamente estoy homologando que lo otro lo es válido, tiene fuerza, tiene peso, tiene argumentos. Y entonces es mi negación la que pelea contra ello, y es absolutamente natural, además, porque a quién no nos pasa con muchas de las cosas que por suerte tenemos el ego reblandecido y podemos decir me equivoqué y poder decir lo contrario, como muchas de las cosas de la propia vida y comunicación de uno, que están ahí y que resisten a cualquier tipo de archivo, porque en definitiva es lo que pensábamos, y muy orgullosos estamos de haber pensado otra cosa. ¿Por qué? Porque es la base de lo que estamos pensando hoy día. Y si mañana me toca pensar otra cosa totalmente distinta y contradictoria a lo que digo hoy, bienvenido sea, porque en definitiva lo que está marcando es que yo no me quedo, no me anquiloso, crezco, cuestiono, siempre hay tiempo para volver, así que me voy por el lado en el que me está planteando un desafío. Y ese es el espíritu de los proactivos, frente al espíritu de los que en realidad prefieren la chatura, de lo que conozco, de lo cómodo, de lo establecido, de lo que me cierra, sin siquiera poner a ver qué punto puede haber en el que haya una razón, ¿no? Y ya cuando actúa la negación ante todo, bueno, ahí es el que me está planteando, es mi mente la que me está planteando un problema. Y es una revisión personal a la que yo le tengo que prestar atención, porque no es normal que un humano a estas alturas, además del renacimiento cognitivo del ser humano, pueda aún seguir resistiéndose, ¿no? como un viejo de 90 años, que evidentemente viene del 1900 y de que vio el tranvía a caballito y se está desayunando con tecnologías en las que ni remotamente podía llegar a imaginar, ¿no? Entonces, bueno, lindas cosas para poder poner sobre la mesa, pero más que nada rescatar este mecanismo, que es algo que nosotros tenemos que tener muy presente, ¿no? El del protagonismo y antagonismo que nos generan las cosas, que una no existe sin la otra, y que además se le da vida a la otra porque es el motivo por el cual nosotros vivimos o estamos defendiendo lo que es nuestra postura. Y entonces es muy necesaria la otra, porque si no, no hay esa interacción
entre mi yo y lo que me antagoniza, ¿no? Y la otra estructura es la de que hay, o sea, que sacamos dentro de la bolsa lo que hay dentro de la bolsa. No inventamos, no inventamos como la NASA, algo de la nada para venderlo, ¿no? Y a eso un poco quería ir, y me da gracia nombrar la NASA porque es como el demonio de todo esto, y en realidad simplemente, como siempre decimos, e incluso hasta en un aspecto muy grosero, nos chupa un gobel la NASA, ¿no? Más cuando es obvio que es una fantochada, es una cosa que da vergüenza, ¿no? Y nos pone a pensar una vez más sobre esa posibilidad latente que el ser humano tiene de ver realmente dónde estamos parados. Que el mundo en el que estamos es algo muy particular y algo que como humanidad nos debemos para preguntarnos una y otra vez la vieja pregunta de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Esa pregunta, el día que la humanidad se la responda, es porque ya va a estar todo el pescado vendido, ¿no? Y aún así nos va a ser muy difícil de creer. Pongámosle que venga una raza inteligente, que supongamos, o sea, que sea imposible para nosotros no reconocer esa superior inteligencia, ¿no? Que tiene que ser de un salto tan incomprensible para nosotros como, por ejemplo, el salto de la cognición de un mono a nosotros, ¿no? Y puede haber confusión acá por el tema del darwinismo, pero no tiene absolutamente nada que ver. El salto de lo que puede pensar una hormiga a lo que puede llegar a razonar y pensar un delfín o un mono, es el salto que nosotros podemos tener como humanidad desde el mono a la cognición nuestra. O sea que no sé si llegamos a poder comprender esa inteligencia superior que de pronto podamos llegar a encontrar eventualmente. Que de hecho, o sea, es absolutamente ilógico pensar que no la pueda haber, que no la hay. Y que obviamente puede ser la hacedora, la creadora de este sistema en el que nosotros vivimos, de las gotitas de conciencia que hay dentro de cada cuerpito humano que pulula por ahí, ¿no? Entonces siempre nos da a pensar esa historia, y que nosotros, así como utilizamos la fantasía para poder seducir, para poder generar emociones y para poder, como en este caso, manejar y decir, mire, hiciste tal cosa y yo te voy a poner un satélite acá, así que pagame que yo te lo hago, y en realidad lo que te estoy haciendo es poniéndote la antena receptora que va a recepcionar el satélite, como si fuera eso el medio de entre el satélite y tú, y en realidad es la antena en sí, el satélite. Entonces te estoy vendiendo algo que no existe más allá, por algo que acá en lo funcional te va a funcionar, y que es esta antena. Porque si no, vos te podés trasladar kilómetros hacia un cierto lugar y te tiene que seguir dando cobertura, porque si el satélite está donde está y cubre la zona que cubre, es absolutamente ilógico, señores, que yo me vaya fuera de la ciudad y no tenga señal. Porque en definitiva es donde debería tener más señal, porque el satélite ahí no se encuentra con ninguna otra antena, no se encuentra compartimentada la información y masivamente chupada desde un lugar, sino que justamente llega a un campo abierto en donde realmente el medio rural, sin ningún tipo de antenas y directamente al satélite, debería tener la cobertura absolutamente asegurada, y mucho mayor, repito, que en las ciudades. Entonces hay que usar el sentido común, que no nos engañen más, porque no existe nada ahí arriba que dé una cobertura global a las comunicaciones. Es imposible. Muchas gracias, hasta la vuelta. Emisora La Claraboya. El terraplanismo no es una creencia, es todo un símbolo y mucho más.